Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre del Señor a todos ustedes que nos acompañan o nos acompañarán en este programa de día viernes. Hoy estamos a viernes. Así que bienvenido a todos ustedes que puedan ya conectarse, algunos ya se están conectando. Bienvenidos al programa, espero que Dios les pueda bendecir grandemente. Y a los que se vayan conectando también, a los que nos vean de forma diferida también, a los que vean el programa en YouTube también. Dios les bendiga grandemente sus vidas. Espero que hoy haya sido un día maravilloso y que puedan decir, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así es que debemos estar contentos hoy por el día maravilloso que nuestro Dios nos ha dado, por un día más de vida, por un momento más de vida. Yo sé que hay personas que de repente puedan estar pasando algún tipo de problema, dificultades, enfermedades, pero aquí estamos reuniéndonos a través de este programa para también elevar una oración a nuestro Dios y pedirle que Él sea haciendo misericordia de la vida de aquellos que en este momento estén clamando a Él por alguna necesidad. Así que si usted se conecta, déjenos su petición de oración, déjenos también su saludo, como allí nos saluda la hermana Luz. Que Dios le bendiga. Mi hermana Matilde también nos saluda. Dios le bendiga. Y así, los que vayan conectándose también, pues, déjenos allí un saludo para que el programa también pueda llegar más lejos y para saludarle nosotros también, saber que están allí ustedes conectados ya. Estamos hablando todavía del libro de Apocalipsis, nos quedan muchísimos capítulos, en realidad estamos recién en el capítulo 11. Estamos casi en la mitad del libro. Y espero que les pueda ser de beneficio para ustedes, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se nos fue el programa. Aquí estamos ya. Espero que sea de beneficio también para usted la enseñanza. Compártalo también a través de sus redes sociales, como ya los hermanos lo están compartiendo allí en grupos de WhatsApp y todo eso, para que otros hermanos puedan conectarse con nosotros y ver el programa, aprender de lo que estamos enseñando, que es lo que el Señor nos enseña a través del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a enseñarle algo bien importante para usted, para que cuando lea el libro tenga un propósito adecuado la lectura, ¿ya? Y pueda conseguir o pueda obtener así las bendiciones que el Señor promete a aquellos que leen, a aquellos que oyen y a aquellos que guardan las palabras de la profecía. Así que quédese con nosotros y acompáñenos. Vamos de inmediato al programa, pero usted sabe, sin antes pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos fortalezca, que Él nos dé sabiduría. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí, frente a estos micrófonos, Señor eterno, llevando, Dios mío, tu palabra, la enseñanza, el consejo, Dios mío. Hablando, Señor, de este libro maravilloso que es el libro de Apocalipsis, que nos revela, Dios mío, el triunfo glorioso de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. Padre, gracias. Gracias por esa obra redentora. Gracias por amarnos de tal manera, Señor amado, que envió a su Hijo para que su Hijo muriese por nuestros pecados, Padre. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias por amarnos antes que nosotros le conociésemos. Usted ya nos había amado, Señor, y de tal manera. Yo te ruego, Dios mío, que cada uno de tus hijos en esta noche pueda sentir ese amor tan grande que usted tiene para con nosotros. Que pueda sentir ese abrazo, ese cariño, esa bendición, esa ternura del Dios eterno. Gracias, Dios amado, gracias. Dios mío, al hablar esta palabra, Señor, pedimos que la sabiduría del cielo nos acompañe, que la gracia de lo alto, que la unción de su Espíritu
Dios mío, esté en nosotros para que esta palabra haga vida en los corazones de mis hermanos, Señor. De aquellos, Dios mío, que se conecten. Los que no te conocen puedan conocerte, Dios amado. Los enfermos puedan ser sanados, los tristes consolados. Señor eterno, los cautivos puedan ser libres para la gloria de su nombre. Gracias, Dios mío, gracias. Ayúdenos a predicar su palabra en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga. Bien, vamos al programa. Vamos al programa. Vamos a abrir aquí lo que tenemos para comentarlo con ustedes. Es el programa número 22. 22 programas hemos hecho de este libro. Así que si usted quiere verlo, alguno de esos programas, le llama la atención o quiere recordar algo que usted escuchó. Como yo hablaba con un hermano, me decía que estoy recordando mensajes que usted predicó hace muchos años atrás. Y eso, hermano, es gratificante al saber que cuando uno predica, a veces pareciera que hasta ahí llegó todo y se acabó. Y nadie más se preocupó. Pero en realidad hay muchas personas que se toman de esa palabra, toman ese consejo, anotan, lo guardan y lo tienen ahí archivado para algún momento. Eso es de bendición. Así es que tenemos también en YouTube todos estos mensajes. Aquí en Facebook la mayoría ya se ha borrado. Pero en YouTube están todos estos mensajes, estos 21 mensajes que ya hemos hecho. Y hoy estamos haciendo el programa número 22. Para que usted lo pueda escuchar si quiere aprender, si quiere sacar alguna enseñanza, si quiere enseñar de algún de estos capítulos, ¿cierto? Y quiere saber algo más. Pues bien, ahí está el estudio para que usted lo pueda analizar y pueda aprender un poco más. Porque todos aprendemos. Yo aprendo, usted aprende, todos aprendemos. Y eso es hermoso. Vivimos, hermanos, en un tiempo difícil, en un tiempo en que debemos entender que como es bien conocido este tiempo, es un tiempo final. Es un tiempo donde estamos viendo lo que Isaías profetiza, por ejemplo. Isaías profetiza y dice que en el último tiempo la tierra temblará como borracha, como ebria, por causa del pecado de la humanidad. Esa es la causa del pecado. Y hoy veíamos, hermanos, cómo en diferentes partes del mundo, grandes terremotos que han sacudido fuertemente a la tierra misma, ¿cierto? Como el de Japón, Venezuela, otros por ahí creo que en México, Colombia, ahora hace poquito, y hoy Indonesia, un terremoto 7.7 en Indonesia, muy fuerte. Y no sé cuántas réplicas, recién estaba viendo un poquito la noticia, no sé cuántas réplicas ya habían habido en estas horas después del terremoto ahí en Indonesia. Un país también muy sacudido por terremotos. En diferentes partes del mundo estamos viendo esto. Y esto nos indica que debemos advertirnos. La palabra de Dios dice, cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Nosotros, a la verdad, hermanos, estamos aferrados a esta vida. Humanamente nos aferramos. Todo el mundo se aferra a esta vida. Pero esta vida es pasajera. Esta vida es de un tiempo. Esta vida se va a ir pronto. Esta vida se va a acabar. En cualquier momento se acaba. Por lo tanto, debemos poner nuestra mirada en las cosas celestiales. Dice la Escritura, poner los ojos en las cosas de arriba, ¿verdad? Y el Señor mismo también le reprochó a Pedro. Le dijo, Pedro, ¿por qué no pones tus ojos, tu mirada en las cosas de arriba? ¿Por qué? Y así nos pasa a nosotros. Y el Señor a nosotros también en este tiempo nos hace ese reclamo. ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de arriba? Y en este tiempo necesitamos mirar hacia el cielo, hacia la eternidad, hacia donde está el Dios eterno, que Él viene por nuestras vidas en cualquier momento y debemos estar preparados para ese día glorioso. Quien no lo esté, hermanos, lo lamentará el resto de la eternidad, en realidad. El resto de la eternidad lo lamentará. Por eso, el llamado que hacemos, ya sea en el programa del día lunes, que este lunes lo pudimos hacer también por trabajos, en realidad, hermanos, que a veces necesitamos terminar trabajos.
Y ese día lunes me atrasó, me pilló el tiempo, no alcancé a llegar a la casa, así es que no alcanzamos a hacer el programa del día lunes. Pero este lunes ya viene, y este lunes hablamos, ¿cierto?, de ese programa de regreso a casa, donde invitamos a las personas que aún no han tomado esa decisión de volverse al Señor, que lo hagan. Y también aquellas personas que se han enfriado espiritualmente, o aquellas personas que no han tenido un compromiso real con el Señor. Porque a veces hay gente dentro de la iglesia que no tiene un compromiso real con Dios, que no se esfuerza, que no trabaja, que no busca a Dios, que no se consagra delante del Señor, hermano. Y eso es peligroso. Necesitamos entender que no estamos en un tiempo para jugar al Evangelio. Estamos en un tiempo que debemos tomar una decisión drástica, urgente, porque Cristo viene pronto por su iglesia, por su pueblo, por los lavados y redimidos en la sangre del Cordero. Bendito sea el Señor. Pues bien, vamos a comenzar este estudio de Apocalipsis capítulo 11, del 15 al 19. Es el segundo programa que hacemos de este capítulo 11. Ya hicimos el programa anterior, donde hablamos, ¿cierto?, de la aparición de aquellos dos testigos y todo lo que allí aconteció. Amén. Y también recordábamos en ese programa que en el programa anterior habíamos dicho que llegó un momento en que el Señor dijo: ya no será más, ya se acabó el tiempo, ya no hay más tiempo. Ha llegado la hora más terrible, la hora más crítica, la hora más difícil, la hora donde el mundo de aquel tiempo, la humanidad de aquel tiempo, tendrá que ver la ira de Dios derramada sobre la tierra. Recuérdese que viene, hemos visto, ¿cierto?, en el libro de Apocalipsis, los 7 sellos, que fueron juicios que cayeron sobre la tierra o que se desataron en la tierra. Juicios porque algunos de ellos son, uno puede considerarlos naturales, ¿verdad? También hemos visto, y hoy nos queda el último programa, de la séptima trompeta, las 7 trompetas que sonaron. Pero vienen las 7 copas de la ira de Dios, que eso es lo más fuerte. Eso es lo más grande, eso es lo más terrible que caerá sobre la humanidad. Eso es lo que la Biblia nos ha venido diciendo desde tiempo, desde miles de años atrás, hablándonos que un día habrá un día de la ira del Dios del cielo sobre esta humanidad que ha sido rebelde, que no ha querido oír la voz de Dios, que no ha querido atender al llamado de Dios. Amén. Así es que pongamos atención a lo que vamos a aprender hoy. Dice así una introducción que hice a este estudio. Dice: al estudiar este libro tenemos que tener en cuenta lo más importante. ¿Y qué es lo más importante?, dirá usted. ¿Qué es lo más importante? Si mientras leemos los acontecimientos del Apocalipsis ponemos nuestro enfoque en los juicios y en sus ayes, podríamos terminar en un estado de temor y no conseguiríamos el verdadero propósito del libro, que es obtener una bienaventuranza. Recuérdense que al comienzo la palabra de Dios en este libro de Apocalipsis, en el primer capítulo, dice: bienaventurado el que lee, el que oye y los que guardan las palabras de esta profecía. Dice bienaventurado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros recibir esta bienaventuranza? ¿Cómo la podemos recibir? Si nos enfocamos, como le decía recién, si nos enfocamos en ver, ¿cierto?, los juicios y las calamidades que vienen al mundo, si nos enfocamos solo en eso, si ponemos nuestro enfoque solo en eso, terminaremos llenos de temor, llenos de miedo, porque es grande, es terrible. No es una cosa que nosotros podamos pensar que es una cosa, hermanos, que como algunos lo enseñan, que no es literal, que son simbólicos, que esto se ha venido cumpliendo siempre, que esto ya ha pasado, que... No. Tengamos cuidado con esos tipos de enseñanza, porque ese tipo de enseñanza lo que hace es ignorar, hermanos, ignorar el plan perfecto de Dios para los últimos tiempos. Así que tengamos cuidado con eso.
Entonces debemos poner nuestro enfoque en la victoria obtenida por nuestro Señor Jesucristo. Solo así obtendremos esa bienaventuranza. Entonces cuando nosotros leamos este libro, para que no terminemos llenos de temor, de espanto en realidad, hermano, de miedo, porque hay mucha gente que no lee este libro porque le da miedo, porque pone su enfoque en los acontecimientos terribles que van a suceder sobre la tierra, pero no ponen su mirada en el éxito, en la victoria que acontecerá al final. La palabra del Señor dice que la obra de Cristo es hasta que ponga a sus enemigos, a todos sus enemigos, por estrado de sus pies. Es decir, que tome dominio total, control total sobre todos los poderes del mal. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a comprender de esta manera este libro. Porque cuando lo comprendemos de esa manera y entendemos que llegará un momento en que Cristo va a tomar el control de todos los poderes del mal y que ya no van a haber más poderes del mal, entonces nuestro corazón se va a llenar de fortaleza, de bienaventuranza, porque decimos sí, estamos bien encaminados, estamos en el lado correcto. Mientras que aquellos que no quieran ponerse del lado de Jesús tendrán que lamentarlo porque están del lado equivocado, del lado de los que han de ser derrotados, del lado de los que van a terminar mal. Así que yo le invito a usted a que se ponga siempre del lado del Señor. Esta parte del capítulo nos llevará a esa hermosa revelación donde se nos revela el momento de la proclamación del futuro reino del Señor y de su Cristo. Estas son las palabras utilizadas en la Biblia. ¿Es que Jesús no había tomado el reino a Satanás en la cruz? Puede preguntarse alguno. ¿Es que Jesús no venció a Satanás en la cruz y tomó el reino? Tomó las llaves y todo, ¿cierto? La crucifixión de Cristo, escuche esto que es importante entenderlo, la crucifixión de Cristo quitó al diablo el derecho de invocar su dominio sobre la humanidad. Pero el Señor solo reina de facto, de hecho, sobre aquellos que le obedecen. ¿Ya? O sea, en este momento Cristo no reina sobre toda la humanidad. Reina sobre los que le obedecen. Porque un rey solo reina de veras solamente cuando se cumple su voluntad. Y el mundo no hace la voluntad de Dios, sino la del diablo. ¿Se entiende? Que Dios nos ayude. Entonces debemos entender que en este momento Cristo no está reinando sobre la humanidad. Aunque Él tiene dominio y control sobre todas las cosas, pero el mundo hace lo que quiere. A veces hasta nosotros los cristianos hacemos lo que nos da la gana. Entonces, ¿cómo podemos decir que el reino de Dios está establecido sobre la tierra? Si todo el mundo hace lo que le da la gana. Es por eso que en el reino del milenio el Señor va a regir, que lo vamos a hablar más adelante, con vara de hierro sobre esta humanidad. De la única forma que el hombre podrá obedecer y hacer caso a la voluntad de Dios. Hay un texto que siempre me recuerdo y me olvido de buscarlo, donde está, creo que es, no sé si Isaías o Jeremías, no me recuerdo, pero dice: por cuanto Dios no castiga inmediatamente al hombre cuando éste peca, el hombre sigue pecando. ¿Verdad? Entonces hoy no existe un castigo inmediato cuando nosotros pecamos o cuando el mundo peca. Nosotros somos perdonados. Nosotros hemos sido perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados. Y constantemente estamos pidiendo perdón por nuestros pecados. Y esos pecados son perdonados. Tenemos, ¿cierto?, a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo como el intercesor ante el Padre para que nuestros pecados sean perdonados. Pero el mundo que no pide perdón por sus pecados, ese pecado
lo tiene separado de Dios y lo tiene en el lado enemigo. Que Dios nos ayude. Y ese pecado, hermano, cada vez se multiplica y se multiplica. El pecado sobre el mundo hoy en día se está multiplicando cada vez más. Y va rumbo hacia un precipicio donde no podrá levantarse. Pero viene el Señor a tomar el dominio de este mundo y a controlar todo aquello. Y como dice el libro de Daniel, para poner fin al pecado y para expiar la iniquidad. Después de eso, imagínense cómo irá a ser de hermosa la vida, hermoso todo, porque no habrá pecado. Si el mal, hermano, está en el pecado, la enfermedad es por causa del pecado, el envejecimiento es por causa del pecado, todos los problemas en realidad es por causa del pecado. La tierra no produce por causa del pecado. Eso le dijo Dios a Adán, que la tierra sería maldita a causa del pecado del hombre. Y ya no produciría lo que en realidad debía producir, sino que producirá cardos y espinos. Es más fácil que crezca un cardo, que crezca un espino en la tierra, a que crezca un árbol y dé buenos frutos. Dios nos ayude. Bien, vamos a hablar de estos versículos. Vamos a comenzar con el versículo 15. El versículo 15 comienza diciendo lo siguiente: el séptimo ángel tocó la trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta. Ya se han tocado 6 trompetas anteriores y ahora viene la séptima trompeta, o el séptimo ángel que toca su trompeta, porque eran 7 ángeles, si usted se recuerda los programas anteriores, 7 ángeles a los cuales se le dio a cada uno una trompeta. Y cada vez que estos ángeles tocaban la trompeta, se desataba una situación sobre la humanidad. Aquí se toca la última trompeta, la séptima. Es necesario decir que esta es la última trompeta de las 7, pero no tiene nada que ver con la final trompeta de la que Pablo habla en 1 Corintios 15:52, porque hay muchos predicadores que confunden eso. Muchos predicadores que están confundiendo esta trompeta, la séptima trompeta, con la final trompeta de la que se refiere Pablo en el libro de 1 Corintios 15:52. Y dicen ellos, el arrebatamiento de la iglesia va a ser a la final trompeta, o sea, a la séptima trompeta. Pero ¿cómo se entiende que no es la misma? ¿Cómo se entiende? Los contextos de cada versículo son totalmente distintos. Cuando usted lee los contextos de los versículos que hablan del arrebatamiento de la iglesia, léalos todos esos versículos, tanto tesalonicenses, ¿verdad?, como Corintios 15, que también nos habla de el arrebatamiento de la iglesia. Lea los conceptos, lea el contexto de esos textos y compárelos con el contexto de estos versículos, y se va a dar cuenta inmediatamente usted que no tiene nada que ver la última trompeta con la final trompeta. No tiene nada que ver, en absoluto. Leamos un poquito. En 1 Corintios 15:52 vamos a encontrar lo siguiente. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este versículo nos habla de lo que Pablo también les diría a los tesalonicenses sobre el arrebatamiento de los creyentes, tanto vivos como los muertos en Cristo. Y aunque hay algunas similitudes, como por ejemplo un terremoto que sucede aquí en este momento, como también allí, ¿cierto?, en el tiempo del arrebatamiento creemos que va a haber un gran terremoto, encontramos mucha diferencia entre
el contexto del arrebatamiento de la iglesia y el contexto de el toque de o de los acontecimientos cuando se toca la séptima trompeta. Bastante diferencia. Veamos. Dijimos que en 1 de Corintios, donde se habla de la final trompeta, se está hablando que va a haber una resurrección, ¿verdad? Va a haber un arrebatamiento de la iglesia va a ser levantada al cielo y se va a encontrar con el Señor en el cielo, ¿verdad? Porque el Señor no desciende en el arrebatamiento, el Señor no desciende a la tierra. En ningún momento Pablo incluye, ¿cierto?, el reinado o la proclamación del reinado de Cristo en estos capítulos que hablan del arrebatamiento, si usted los lee. En ningún momento Pablo incluye esa enseñanza. Pero en los versículos que estamos leyendo, cuando se toca la final, o la séptima trompeta, perdón, cuando se toca la séptima trompeta, se habla de ese reinado de Cristo, del establecimiento, del momento cuando ya se comienza a preparar todo para que Cristo descienda hacia la tierra a reinar con Cristo, a reinar en la tierra, con su iglesia, con su pueblo, allí en Jerusalén. Dijimos entonces que, en primer lugar, en 1 Corintios 15:52 habla del arrebatamiento. Mientras que el contexto de estos versículos, desde el 15 al 19, nos habla de la proclamación del futuro reino. Por eso dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aunque también vamos a encontrar un poco de, hablando en sentido presente, aquí habla en sentido futuro, reinará. Va a reinar unos días más, un tiempo más. Un tiempo más se establecerá el reino. Se comenzará él a reinar. Pero también vamos a ver versículos como que ya está reinando. Porque luego dice más abajo, y los reinos del mundo han venido a ser. No vendrán a ser, han venido a ser. Como que ya son. Entonces ya desde este momento, lo que sucede aquí es que ya de este momento, cuando se toca esta séptima trompeta, que lo vamos a decir también un poquito más adelante, algo más, se comienza a preparar todo lo que será el reino de Cristo. Cuando Él descienda a la tierra y se establezca su reino en la tierra. Él no va a venir a la tierra a improvisar. Debemos entender eso. Dios no es un Dios desordenado. Dios es un Dios completamente ordenado. Y todos los proyectos, todos los trabajos que Él hace, toda la obra que Él hace, no la hace desorganizadamente. No, Él tiene todo en cuenta. Por lo tanto, Él no va a venir aquí a la tierra y aquí va a venir a establecer el reino. No, el reino va a venir establecido del cielo. Por eso hay una proclamación en este capítulo que lo vamos a ver. Dice, ¿y por qué dice reinará y no reina? Hace una pregunta aquí. Porque aún falta el cumplimiento de los acontecimientos de los capítulos 12 al 19-21. El capítulo 12:1 al capítulo 19-21. Todavía faltan estos acontecimientos que se cumplan después de tocar la séptima trompeta. Aunque algunos dicen que esta séptima trompeta se tocará al final de la gran tribulación. Porque en ese momento se establecerá el reino del Señor. Sin embargo, debemos entender que el Señor no es desordenado y no va a estar a última hora haciendo lo que aquí vamos a entender más adelante que el Señor hace desde este momento. Sigamos leyendo un poquito. En resumen, cuando leemos esta porción de la Escritura, no debemos confundir la final trompeta con la última trompeta. Eso téngalo bien claro usted. Para cuando alguien le diga, no, el arrebatamiento va a ser aquí, a la séptima trompeta, usted le diga, no. Hay una diferencia grande entre los acontecimientos de la final trompeta y de la última trompeta. De hecho, esta es una trompeta que toca un ángel. Y la de el arrebatamiento dice con trompeta de Dios. No de ángel, de Dios. Y si nosotros analizamos más todavía, cuando Juan es llamado al cielo,
cuando Juan es llamado para ver esta visión, dice Juan que él oye el llamado del Señor y la voz que oyó era como de trompeta. ¿Me entiende? Entonces no podemos nosotros pensar que solamente la Biblia habla y se refiere a 7 trompetas y nada más. No. Y allí donde caen muchos en la confusión y comienzan a enseñar cosas que son errores de lectura bíblica. ¿Ya? Tengamos cuidado cuando leemos la Biblia nosotros. La 7ª trompeta traerá consigo el cumplimiento de la primera mitad de la semana 70 de Daniel y el inicio de la segunda mitad de dicha semana. Algunos dicen que esta segunda mitad de la semana se conoce como el día de la ira de Dios. El concepto día se debe entender como un periodo de tiempo, no un día literal, ¿ya? Para que se entienda, porque si yo le digo que habla del día de Jehová, entonces uno entiende, nuestro primer entendimiento es que un día es un día. Pero aquí no se refiere de un día literal, sino de un periodo de tiempo. Pero antes de que comience este periodo de tiempo, está la proclamación del reino. La proclamación del reino. Dice, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, aunque el original, dicen los que saben más que nosotros, dicen que el original dice el reino del mundo, no los reinos del mundo. La Reina Valera dice los reinos del mundo. Han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo, como un gran imperio, se tornará el reino de nuestro Señor, es decir, de Dios. Aquí cuando dice el Señor se refiere a Dios, Padre. Y de su Cristo, el Mesías o Jesús como nosotros lo conocemos. Él reinará sobre un mundo sin mal libre, pero sobre un mundo con un corazón viciado al pecado. Por eso Él reinará con vara de hierro, como lo dicen algunos textos bíblicos que le vamos a leer. Pero antes de leer los textos, les quiero entender ayudarle a entender este concepto. Cuando Cristo venga en su segunda venida, al final vamos a ver la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Cuando Él venga en su segunda venida, Él va a venir, dice, y va a poner los pies en el monte de los olivos, es decir, en Jerusalén. Y en Jerusalén va a establecer su reino milenial. Ese reino milenial va a ser un reino que va a abarcar el mundo entero. O sea, Cristo va a gobernar a través del mundo entero. Va a ser un solo rey en el mundo. Pero en aquel tiempo, para Él comenzar su reino, primero Él va a derrotar al anticristo y al falso profeta, y los va a echar inmediatamente al lago de fuego. Y también va a atar a Satanás y por ende a todos sus demonios. ¿Ya? Y lo va a poner en una prisión. Lo va a dejar preso por 1000 años. En ese periodo de 1000 años, ni Satanás ni los demonios van a poder ejercer control y dominio sobre la humanidad. No van a poder, porque ellos no van a tener poder para hacerlo. Sin embargo, va a haber mucha humanidad que ni fue arrebatada, que ni ha muerto, sino que va a pasar al periodo de la gran tribulación. No solo Israel va a pasar al periodo del milenio, ¿ya? Mucha humanidad que va a pasar al periodo del milenio. No solo Israel va a pasar a ese periodo de tiempo, sino que va a haber mucha humanidad que va a pasar a ese periodo. Por eso la Biblia habla de las naciones.
¿verdad? No habla de una nación, habla de las naciones. En ese periodo del milenio. Cuando lleguemos a ese periodo vamos a ver allí que habla de naciones, que no va a ser solo una nación que va a pasar al milenio, no va a ser solo un grupo de personas, sino que va a ser mucha gente que va a pasar al milenio. Y en ese tiempo del milenio la gente va a vivir como vivimos nosotros en este tiempo. Solo que sin esa influencia de pecado, pero con un corazón viciado al pecado. Porque el vicio del pecado no va a salir del corazón del hombre. Por eso dicen los textos que le voy a leer lo siguiente. Miren el Salmo 2, verso 9. Los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzará, dice el texto. Se refiere a los pueblos que no se sometan a la voluntad de Dios. Recuérdense que en aquel tiempo todo pecado va a ser condenado, va a ser juzgado inmediatamente. De hecho, Apocalipsis 2.7 dice, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. ¿Ve? Lo que habla el Salmo 2, verso 9, es lo mismo, o más bien, lo que habla el Salmo 2, verso 9, se lo voy a explicar de esta manera, lo que habla el Salmo 2, verso 9, se refiere a cómo va a gobernar Cristo en el periodo del milenio. El Apocalipsis 2.27 se refiere a aquellos que van a gobernar con Él. Se está refiriendo allí a la iglesia, a los vencedores, a los que venzan en medio de este mundo de pecado y sean victoriosos y alcancen la salvación. Los que estén listos para irse con el Señor en el arrebatamiento. Ellos, dice, también regirán con vara de hierro. O sea, se cumplirá un poco, lo que también vamos a verlo un poco más adelante, un texto que está en el libro de Mateo, donde habla de que los de corazón limpio, ¿cierto? Y allí también se refiere en alguna parte del texto a que heredarán la tierra. En Apocalipsis 2.27, se lo voy a leer más completo, dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esa es la promesa que el Señor le hace a su iglesia, a los vencedores, que ellos también gobernarán en la tierra. Entonces la iglesia viene con Cristo para gobernar en el periodo de los 1000 años. Y tendremos que gobernar de la misma manera que Él está gobernando. No podremos ser tolerantes al pecado. De eso se está refiriendo. No será un reino tolerante al pecado. No existirán los derechos humanos allí. No. No van a existir los derechos humanos que defienden la maldad, que defienden el pecado. Las leyes contra todas estas depravaciones que hoy en día hay, ya no existirán, hermanos. No existirán. Porque existirá la única ley, la ley de Dios. Y la ley de Dios es dura. La ley de Dios es imposible doblarla. Hoy en día, por ejemplo, las minorías incluso le doblan la mano a los gobiernos. Pero en aquel tiempo nadie le podrá doblar la mano al Señor. Porque Él gobernará en justicia. Eso será gobierno en justicia. Hoy en día la gente ve justicia, ve como justicia lo injusto. Hay un texto por ahí que dice, los hombres le llaman bueno a lo malo y a lo malo le llaman bueno. Pues en aquel tiempo lo bueno será bueno y lo malo será malo. Que Dios nos ayude. Eso significa que aunque no va a estar Satanás, no van a estar los demonios, no van a estar los poderes del mal, pero el mal está arraigado en el corazón del hombre.
Y eso lo va a llevar a ser desobediente muchas veces. Los hombres que van a pasar al milenio. Allí los seres humanos se van a reproducir como existe hoy en día. Porque van a ser igual como estamos. Y no va a haber un cambio con excepción de la iglesia. Con excepción de la iglesia que vuelve con un cuerpo glorificado. Un cuerpo indestructible. Un cuerpo que ya no va a tener vicio al pecado. Que ya no va a tener tendencia al pecado. Porque vamos a tener un cuerpo glorificado. Y el cuerpo glorificado ya no es corruptible. Ya no se corrompe. Es incorruptible. Y es indestructible. ¿Entiende? Bien. Su autoridad se impondrá completamente para que su reino traiga la verdadera paz. La paz, hermano, no se consigue con la tolerancia. La paz se consigue cuando se hace justicia. Cuando el gobierno es justo, entonces se consigue la paz. Y en aquel tiempo el gobierno va a ser justo y va a existir verdadera paz en la tierra. Los siguientes 3 versículos nos muestran un momento de adoración celestial que sale de aquel concilio de 24 ancianos reconociendo el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Dicen los versículos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. La alabanza incluye la exaltación al poder de Dios en toda la eternidad y la proclamación del reino total. Esta alabanza que acabamos de oír, que acabamos de escuchar allí, alrededor del trono, de estos 24 ancianos. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Cuando se refiere aquí Todopoderoso, se refiere al que tiene todo bajo control, al que sabe todo, al que puede todo, al que para él nada es imposible. El que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aún en el cielo, hermanos, hay alegría, hay contentamiento, porque llegará el momento en que el poder del mal no existirá ya más. No existirá ya más. ¿Cómo no vamos a estar contentos nosotros? ¿Cómo no va a haber alegría en nuestros corazones? De que un día, hermanos, el peso que cargamos del pecado en nuestros corazones ya no va a existir. Usted dirá, ¿y por qué cargamos peso de pecado? Si la Biblia dice que nos debemos despojar de todo ese peso. Porque como Pablo decía, estamos viciados a ese pecado. Y lo que no queremos hacer es lo que hacemos. Por eso Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? Porque él sabía y entendía claramente que mientras estuviera en el cuerpo, iba a sentir el peso del pecado en su corazón y el peso de la muerte. Pero una vez saliendo de ese cuerpo de pecado, ya no iba a sentir nunca más eso. Miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? Son palabras profundas y fuertes, pero palabras
reales. Palabras que nos animan a nosotros a seguir adelante, a tener valor, a no detenernos, a saber, hermanos, que viene el día, viene la hora. Viene la hora en que ya no habrá más ese peso, en que ya no estará más ese peso, sino que tendremos completa libertad, ¿verdad? Completa sanidad, completa pureza. Bendito es el Señor, ¿verdad? El verso 18 dice, y se airaron las naciones, perdón, primero dice, y se airaron las naciones. Se airaron las naciones. ¿Por qué se llenan de ira las naciones? Porque ha llegado el momento en que ya las naciones no tendrán más poder. En que ya nadie podrá decir, nosotros somos los más poderosos. Nosotros somos los que mandamos en el mundo. Nosotros somos los que gobernamos en el mundo. Porque ha llegado la hora, ¿verdad?, de que solo uno gobierne. Y ese será Cristo. Y Él gobernará en justicia. Y ya nadie va a poder enriquecerse, como se enriquecen hoy en día las naciones, con el pueblo. Ya nadie podrá enaltecerse, ya nadie podrá sentirse superior. Ya todos estarán bajo el yugo de este nuevo gobierno. Recordemos que cuando el Señor le muestra a Nabucodonosor la estatua, le muestra los reinos, que más adelante vamos a hablar de ello, le muestra los imperios que habrían de existir. Y cuando le muestra el último imperio, dice, y luego es cortada una piedra, no con mano, dice. Y esa piedra cae sobre ese reino y la despedaza. Esa roca, despedaza ese gobierno. Y esa roca comienza a crecerse y se hace un gran monte. Se hace un gran reino. El reino de Cristo va a ser grande. El reino de Cristo va a ser poderoso. El reino de Cristo va a ser algo, hermanos, que lo va a cambiar absolutamente todo. Aún los seres vivos van a cambiar sus conductas. El león ya no va a ser como era antes. Eso lo vamos a aprender cuando hablemos del milenio. Pero el león ya no va a ser como es ahora. De hecho, la serpiente tampoco va a tener las mismas actitudes. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar en ese periodo. Maravilloso, ¿verdad? Pero dice, y se airaron las naciones. Y luego dice, y tu ira ha venido. Ha llegado el momento del cumplimiento total de la profecía de Sofonías. Sofonías capítulo 1, verso 15. Mire lo que dice. Día de ira, aquel día. Recordemos que dijimos hace unos momentos atrás que esta palabra día no debemos leerla literalmente como un día como lo conocemos nosotros de 24 horas, sino un periodo de tiempo. ¿Ya? Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y día de entenebrecimiento. Fuerte. Tremendo. Tremendo.
Pero será ¿para qué? Para poner fin al pecado y para expiar la iniquidad de este mundo rebelde. Así que nosotros tenemos esa maravillosa esperanza de ver, ¿cierto?, la victoria de nuestro Señor, de ver su gloria, ¿cierto?, como Él va a gobernar en su gloria, porque no va a ser un reino como nosotros conocemos hoy en día, un gobierno, hermano. No, va a ser algo mucho más grande. Va a ser algo tan glorioso que dice la Escritura que las naciones irán a adorar allí. Y luego también la nación que no vaya va a ser juzgada como rebeldía. Tremendo. Dice, y el tiempo de juzgar a los muertos. Aquí se anuncia el juicio del gran trono blanco también. Esto es al final del milenio. El tiempo de juzgar a los muertos. Estos no son los muertos en Cristo, porque los muertos en Cristo no van a ser juzgados. Esto se refiere a los muertos sin Dios. Dice, el día de tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Recordemos que la profecía se traslada de tiempo, de espacio. Aquí no está hablando de un tiempo cronológico. Aquí está hablando de momentos de una época, de otra, y se está trasladando de un lugar a otro. Aquí se traslada al final del milenio. Y el tiempo de juzgar a los muertos. Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y aquí esto está lindo. Esto está lindo aquí. ¿Por qué? Porque dentro de esta misma adoración y exaltación se dice, Señor, ha llegado el tiempo de dar los galardones. O sea, nosotros subimos al cielo y no nos van a dar al tiro. A ver usted, pase, ahí tiene su galardón, pase, tiene su galardón. No. Vamos a entrar al cielo primero. Vamos a conocer las grandezas de la gloria de Dios allí en el cielo primero. No vamos a ponernos allí, entrar a la puerta y al tiro ahí cada uno va a tener su galardón, no. En este momento, cuando se está estableciendo el reino de Dios, aquí se comienzan a entregar los galardones. ¿Qué pueden ser aquellos galardones? Si bien es cierto, hermanos, en la Escritura no tenemos mayor claridad o mayor explicación sobre esto, entendemos claramente que para establecerse un reino se necesitan muchos trabajos, muchas labores. Y el Señor viene a establecer su reino en la tierra con su iglesia. Y ha prometido, como leímos hace unos momentos atrás, ha prometido que a los vencedores, ¿cierto?, Él les dará, gobernarán con Él. Y ejercerán la misma autoridad que Él. Porque dice allí, así como yo la recibí de mi Padre, también se la doy a ustedes para que la ejecuten. Para que actúen de esa misma manera. Ah, Señor. Yo sé que la mente nuestra es pequeña, ¿verdad? Dice, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos. Mira, que hace como una división de grupos. Los profetas, hombres importantes en la historia de la humanidad y de la obra redentora de Cristo, quienes profetizaron, quienes trajeron la palabra, quienes predicaron el mensaje. De dar el galardón a tus siervos, los profetas, en primer lugar. Luego a los santos. Y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Hay categorías en el cielo. A veces pensamos, y de hecho decimos muchas veces,
Cuando lleguemos al cielo todos vamos a ser igual. Pero aquí hay categorías, hay diferencia. Aún en el cielo delante de Dios hay diferencia. El cielo va a ser para todos igual, pero todos no seremos igual para Dios. Pero véanlo bien. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. ¿Por qué no hay una sola, dice, a los pequeños y a todos pequeños? No, dice a los pequeños y a los grandes. En el cielo. Porque estos están en el cielo ya. Lo que ve Juan se traslada en el tiempo hacia ese momento en el cielo. Esta visión, esta parte de la visión, es diferente a la que vimos anterior. Se recuerda que el capítulo anterior era un relato que el Señor le relataba a Juan lo que iba a pasar. Este no es un relato, lo traslada en la visión, le muestra la visión cómo va a suceder. El cumplimiento de las promesas, tales como Apocalipsis capítulo 2, verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Ven lo que le decía? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Vamos a tratar de poner aquí un libro. Mateo capítulo 5 vamos a poner acá, del verso 1 en adelante. Todos hemos leído las bienaventuranzas, ¿verdad? El sermón del monte. ¿Quién no ha leído el sermón del monte? Mira el sermón del monte lo que dice. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu no es aquel bien pobre espiritual. Alguien dijo que los pobres en espíritu eran aquellos que tenían un solo espíritu. Predicó una vez, no sé. Alguien lo dijo, no me acuerdo quién. Dijo que los pobres en espíritu eran aquellos que tenían un solo espíritu. No, los pobres en espíritu somos todos los que reconocemos que necesitamos siempre la ayuda de nuestro Dios. Que somos dependientes de Dios. Que sin Dios no somos nada. Esos son pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto es lo que dicen los testigos de Jehová, que vamos a heredar la tierra, que vamos a ser dueños de la tierra después más adelante. No, se refiere a lo mismo que está diciendo aquí en Apocalipsis 2.26. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Lo mismo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Se nos acabó la música, por favor. Gozaos, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Vuestro galardón. Ha llegado el momento de dar el galardón. ¿Usted quiere un galardón en los cielos? Tiene que ser fiel. Fiel a la palabra. Fiel a la enseñanza. Fiel en el servicio. Fiel en la adoración.
Fiel en todo lo que se refiere a la obra de Dios, fiel. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Esto no es un tiempo, es hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Maravilloso, maravilloso. Pero también ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra, dice. ¿Quiénes son los que destruyen la tierra? En los tiempos antes del diluvio, según algunas leyendas, dicen que los hombres se habían puesto tan malos que se habían dedicado a destruirse entre los seres humanos. Y no solo entre los seres humanos, sino que también estaban destruyendo todo lo que existía, los animales, las plantas, todo. Estaban destruyendo la tierra. Hoy en día también. La tierra se destruye por muchos, buscando muchos beneficios. Beneficios pasajeros, personales. Ni siquiera son para ayudar a la humanidad, sino que para ciertos grupos. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Daniel 9:24 dice: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Ha llegado el tiempo. Llegará ese tiempo, hermanos. Llegará ese tiempo. Sin duda alguna. Por eso, nosotros cuando predicamos esta palabra, le invitamos a ustedes a que sean parte de ese pueblo que disfrute de estas glorias venideras, de las promesas venideras. El otro día hablaba un poco de la palabra del Señor, donde hablaba allí en el libro de Romanos. Libro de Romanos 5 creo que era, ya no me acuerdo bien, porque se me olvidan los... Romanos 5. Y veíamos allí donde dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Perdón aquí. El 2. Dice, por quien también tenemos entrada en la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Después me recordaba de una historia. Después que prediqué me recordaba de una historia. Una historia donde un matrimonio quería comprarse un vehículo, o sea, hace muchos años atrás. Quería comprarse un vehículo. Este matrimonio tenía 2 hijos. Ellos tenían en plan comprarse el vehículo. Tenían un plan. No, si nos vamos a comprar un vehículo. Una camioneta. Y tenían 2 hijos. Y cuando estos hijos supieron que sus padres se iban a comprar una camioneta, comenzaron a pelear entre ellos. Porque ellos querían, uno decía, yo me quiero ir adelante con mi papá. Y el otro decía, no, yo me quiero ir. Y ahí se armó la pelea por quién se iba a ir sentado delante con el papá. Entienda la idea, porque la historia es que esta es una historia real, no es un cuento, no es una historia real. Estos niños peleaban por quién se iba adelante con el papá. Pero la camioneta era solo un proyecto. Era solo algo a futuro, en algún momento podrían tenerla. Y ellos ya estaban peleando quién se iba adelante. Y entre ellos también incluso la esposa también entró en la pelea. Diciendo, no, yo me tengo que ir adelante con su padre. Todavía no se compraban la camioneta, pero ellos ya se estaban gloriando en lo que un día iban a tener. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Cuando hablamos de las cosas celestiales, cuando hablamos de las cosas de Dios, ¿quién se gloría en lo que un día vamos a tener?
en lo que un día vamos a hacer. ¿Quién le dice, por ejemplo, a su hermano, cuando yo llegue al cielo, me postraré delante de mi Señor, levantaré mis manos y le diré, aquí estoy, Señor, a tu servicio? Seré y haré todo lo que tú me mandes hacer aquí, porque tú me salvaste, me diste vida, me diste eternidad, me trajiste a conocer este glorioso lugar. ¿Quién tiene un proyecto así cuando llegue al cielo? ¿Cuál es su proyecto cuando llegue al cielo? ¿Ya lo tiene en mente? ¿Qué dice el texto? Y nos gloriamos en la esperanza. Nos gloriamos en la esperanza. No es algo que ya tengamos en las manos. En la esperanza de la gloria de Dios nos gloriamos. Debiéramos gloriarnos nosotros en esa esperanza de la gloria de Dios. Debiéramos gloriarnos en este tiempo. Y eso nos daría fuerza, nos daría alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que un día estaremos allí. Porque entendemos que un día llegaremos allí, a ese lugar. Bendito es el Señor. Termina el capítulo con este último versículo 19 y dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Un templo en el cielo? ¿Habrá un templo en el cielo? ¿Qué cree usted? ¿Y en el cielo el arca? ¿Acaso el arca no se hizo acá en la tierra? Pues se debe entender, hermanos, que lo que se hizo acá en la tierra estaba hecho ya en el cielo. Y de lo que estaba hecho en el cielo se sacó el diseño para hacerlo en la tierra. ¿Sabía usted eso? Lo que estaba hecho en el cielo, el templo, el arca, todo lo que estaba hecho en el cielo, todo lo que se hizo en la tierra, ya estaba antes hecho en la tierra. Y de lo que estaba hecho, ya me enredé ya. Lo que se hizo en la tierra estaba hecho antes en el cielo. Y lo que se hizo en la tierra se sacó el diseño de lo que estaba en el cielo. No sé si lo dije bien, ni idea. Por eso dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Por qué Dios muestra el arca de su pacto aquí, en este tiempo? Para que su pueblo, Israel, sepa que Dios es Dios del pacto. Dios no quiebra su pacto. Dios no quebranta su pacto. Recordemos que viene el tiempo más difícil y el tiempo más terrible que jamás haya vivido Israel. El tiempo llamado angustia de Jacob. Y esta palabra aquí le da esperanza a Israel. Esta palabra le da esperanza a Israel, que Dios tiene un pacto, y aunque las cosas acá en la tierra se destruyan, en el cielo permanecen para siempre. Y la evidencia de ese pacto está en el cielo mismo. También nos muestra a nosotros, nos enseña a nosotros, que las palabras de Dios son firmes. Más adelante vamos a ver, escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. No son palabras que a alguien se le ocurrió, son palabras fieles y verdaderas. Maravilloso. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Eso cayó sobre la tierra, por cierto. Ese terremoto fue en la tierra también. Esos truenos también indican lo que viene a continuación. Cuando leamos el capítulo 12, vamos a entender por qué al final de este capítulo pasaron estas cosas. Así es que, a seguir aprendiendo,
a seguir estudiando, a seguir leyendo este libro y analizando cada versículo, para que tengamos un conocimiento de las cosas que han de suceder pronto. Y así, como le dice Pablo a los tesalonicenses, si no me equivoco, les dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estos temas, estos mensajes, el saber las cosas que van a suceder, nos deben alentar. Nos deben dar a nosotros una esperanza. La esperanza, hermanos, de que todo lo que usted esté viviendo, quizás alguien en esta hora esté enfermo, tenga una situación difícil en su vida, quizás a usted le cuesta ser cristiano, quizás a usted se le hace difícil hacer la voluntad de Dios, pero Dios siempre le dice: yo te ayudo, yo te ayudo. Mientras más cerca usted esté de Dios, pueden venir muchas pruebas, pero esas pruebas se van a hacer mucho más livianas. Mientras más lejos usted esté de Dios, esas pruebas se van a hacer mucho más pesadas, porque no va a tener la ayuda de Dios. Mientras que cuando está cerca, tiene la ayuda de Dios. Por eso acérquese a Dios en estos tiempos difíciles. Acérquese a Dios. Búsquele de verdad, de corazón, para que pueda encontrarle. Dice el texto: buscadme mientras pueda ser hallado. Llamadme en tanto que estoy cercano. Ahora está cercano. Ahora no está lejos. Ahora usted puede llamar al Señor y Él le va a responder. Porque llegará un momento, dice la Escritura, en que clamaréis y yo no oiré. ¿Sí? Va a llegar un momento en que el hombre va a clamar, pero Dios no va a oír, porque se acabó el tiempo. Hoy hay tiempo. Hoy aún hay tiempo. Por gracia de Dios, aún hay tiempo. Así es que le invito a usted. Le invito a que usted pueda acercarse más a Dios. Usted puede decir: no, si yo voy todos los días a la iglesia. Sí, pero acérquese a Dios, no a la iglesia. Ah, usted está diciendo que no vaya a la iglesia. No, usted tiene que ir a la iglesia también. Pero ir a la iglesia no significa acercarse a Dios. Hay gente que va a la iglesia pero no se acerca a Dios. Usted tiene que acercarse más a Dios. Solo así podrá tener esa ayuda prometida para estos tiempos difíciles. Bien, mis amados, Dios les bendiga. Espero en el Señor que esta enseñanza haya podido ser entendida. Yo sé que no es fácil entenderla, hermanos, no es fácil. Me han escrito ahí, hermanos, yo he leído Apocalipsis, pero entiendo muy poco, o me cuesta entender. Claro, no es fácil entenderlo. Pero mientras vayamos leyéndolo, se nos va a ir haciendo más fácil entender, y lo que viene también va a ser un poco más fácil. Así es que espero en el Señor que nuestro Dios nos ayude, ¿cierto?, a terminar este libro. Estamos ya casi a la mitad del libro, casi a la mitad, porque estamos en el capítulo 11, ¿cierto? ¿Cierto? Estamos ya en la mitad. Nos quedan 11 versículos, 11 capítulos. Espero que estos capítulos los podamos hacer, ¿cierto?, sin tener, ¿cierto?, mayores problemas. Espero que usted también nos ayude a orar para que este programa siga en el aire, ¿cierto? Para que esta página pueda seguir estando abierta para todos los que quieran escuchar la siempre y eterna palabra del Señor. Estos estudios que llevamos adelante, estos estudios que hacemos, uno no sabe aquí, hermano, a cuánta gente beneficia con esto, o cuánta gente aprende un poquito más. Uno no sabe. No sabe, aparte que los hermanos a veces son malos para escribir, y no comunican mucho, leen nomás o escuchan. Pero si usted lo ve de forma diferida, deje allí también su comentario. Deje su comentario para saber que usted lo vio mañana, quizás, no sé, o cualquier rato.
aún allí en el libro, el, en YouTube también, ¿cierto? Si lo puede ver después. Deje su mensaje para saber que usted lo vio allí y saber que está aprendiendo, saber que está estudiando con nosotros la palabra del Señor. Tratamos de hacerlo todos los viernes, algunas veces no alcanzamos por diferentes motivos, porque cuesta hacer este trabajo. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza para poder realizarlo. Saludo a todos mis hermanos que se conectaron, como hermano Patricio, ¿verdad? Que allí ha estado comentando. Patricia también, Patricia Albornoz. Mi pastor José desde Talca, no sé si estará en Talca o estará por acá. Que Dios me lo bendiga grandemente, donde quiera que se encuentre. También estuvo el pastor Pedro. El pastor Pedro también estuvo por allí, o está. No sé si estará por allí, nos saludó allí también, dice bendiciones, mi pastor Ítalo, que mi Señor le bendiga y a todos mis hermanos, los están conectados, bendiciones. Hermana Emilia también nos saludó desde el sur, ella está por allá por el sur, siempre nos ve y nos saluda. Verónica Guaquillás también, buenas, que nuestro Padre Celestial le bendiga a todos los que escuchan y aprendemos. Amén. Jesús les cuide, mi pastorita. Hermana Emilia dice, compartió el servicio. La hermana Matilde también nos saludó. Y algunos saludos se me desaparecieron. ¿Qué pasó con los saludos que como que se borraron? Algunos se perdieron, hermano. No sé qué pasó con algunos mensajes, se perdieron, parece. Acá, o sea, acá en la pantalla del computador se perdieron algunos, como la hermana Luz que nos saludó, hermana Matilde. Espero que Dios les pueda bendecir a todos. Bueno, no sé quién más esté conectado por allí. Que Dios me los bendiga grandemente y que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad estudiando ya lo que es el capítulo 12 de Apocalipsis, para que aprendamos también de ese capítulo lo que nos trae la siempre y eterna palabra del Señor, sabiendo, hermanos, que esta palabra es fiel y verdadera. Pedro decía, tenemos la profecía más segura, la cual hacemos bien en oír y estar atento como a una antorcha encendida. Así que nos hace bien aprender. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que les bendiga a ustedes. Allí nadie dejó una petición de oración, así es que solo estaremos orando por esa lista que está allí en el cuaderno, que el Señor ya la conoce, usted también sabe. Así que seguimos orando por los que están enfermitos, seguimos orando para que Dios obre en los corazones y en sus vidas, ¿cierto? Les sane de toda enfermedad. Bien, Padre Celestial, le damos gracias. Gracias, Dios mío, por su mucha misericordia, porque usted nos permite una vez más honrarle y adorarle, Señor. Y nos permite también, Dios mío, entregar su palabra. Señor, pedimos que esta palabra, Señor, cada hermano que la pudo oír, le quede grabada en su corazón, la pueda entender, comprender, para que así, Señor amado, cuando la vuelva a leer, entienda con mayor facilidad. Y ya venga, Señor, esa revelación suya del cielo que entrega el Espíritu Santo. Su promesa dice que cuando venga el Consolador nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y en este tiempo, Señor, su Espíritu está en nosotros. Por eso es que somos guiados a esa verdad y a esa justicia. No se aparte de nosotros tu Santo Espíritu, como decía el salmista, Señor. Que no se aparte de nosotros tu Santo Espíritu. Pon en nosotros un espíritu noble que nos sustente. Dios mío, gracias, gracias. Bendice, Señor, a cada hermano, Dios mío. Si alguien tiene alguna enfermedad, algún problema, Señor, en esta hora obre usted conforme a su mucha misericordia. Oramos por los pastores, Señor, que se quedan allí viendo el programa, como mi pastor Pedro, como mi pastor, Señor, Antonio. Pon tu bendición sobre sus vidas. Dale, Señor, la sabiduría, la ciencia,
la gracia, Dios mío, para que puedan guiar esta obra, la cual están ellos al frente, Señor. Te ruego, mi Dios, tu bendición sobre sus vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Gracias por quedarse con nosotros. Allí aparecieron todos los hermanos. Ahora, ¿o quieren que sigamos el programa? Porque aparecieron todos allí. Todos aparecieron. Que Dios me los bendiga. Gracias. Bendiciones. Será hasta una próxima oportunidad, si el Señor no viene antes. Bendiciones.